Entonces, nuestro trabajo para elaborar un programa de auditoría es saber identificar qué requisitos de la norma están asociados a determinado proceso o a determinada área. Eso es un trabajo el más complicado. Saber a quién va dirigido. Por ejemplo, hay una parte que nos habla de contratistas en la norma, ¿no? ¿A qué área está dirigida contratistas? ¿Ah? Logística, ¿no? Entonces ya por ahí nosotros ya el criterio del gestor del programa de auditoría saber identificar. Estos requisitos tienen que estar en la totalidad de la norma. No puede haber ni un requisito que no se audite. Si yo identifico un requisito que no es auditado, declaro una no conformidad, porque nada me asegura que lo estés cumpliendo. ¿Ya? Y eso sería todo, ¿no? Para verificar el cumplimiento del programa. Vamos a hacer los mismos grupos de siempre, chicos, y vamos a elaborar un programa de auditoría de la ISO 45001. Este es un ejemplo de 2001. Yo quiero que ustedes hagan ahora es enfocado a la 45001. Y el último capítulo de la norma es mejora. Solo tiene dos requisitos dentro, entonces es súper rápido y lo vamos a terminar para hacer el otro taller. Mejora, generalidades es uno. La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿ahí qué nos indica? La norma nos dice que establezcan ustedes como organización todas las actividades, las acciones, las propuestas de mejora que sean necesarias para el cumplimiento de lo que te has planificado en el capítulo 4. O de las desviaciones que se han encontrado anteriormente en procesos de auditoría, las no conformidades, los incidentes, accidentes identificados, propongan sus acciones y las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Y todo lo que no se ha alcanzado en la planificación del periodo anterior. Todo lo que no se ha alcanzado te dice propon propuestas de mejora y propon las acciones necesarias para alcanzar lo que tú te estás planificando. ¿Sí? Porque después de un proceso de revisión por la dirección empieza un nuevo periodo, o ya empezó hace poco el periodo nuevo que se está analizando. Entonces tienes que proponer todas esas acciones necesarias para la nueva planificación. 10.2 Incidentes, no conformidades y acción correctivas. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Entonces, todo incidente tiene prácticamente el mismo tratamiento de una no conformidad. ¿Qué quiere decir? Que voy a verificar su análisis, voy a analizar qué ha pasado con este incumplimiento de la norma en cuanto a una no conformidad. Voy a investigar por qué ha sucedido el incidente o accidente en la organización. Para ello yo tengo que establecer una acción inmediata. ¿Qué es una acción inmediata? Lo que va a solucionar el problema en el momento. Por ejemplo, yo tengo un control operacional que debí usar un IPV en determinado punto de trabajo. Yo voy al área de trabajo y identifico que 2 operarios no usan su casco de seguridad. Automáticamente le declaro su no conformidad. El personal del área de operaciones no usa el casco de seguridad identificado como control operacional en su matriz y tal. Esa es la no conformidad. ¿Cuál sería la acción inmediata? Para solucionar el problema en el momento. Que se pongan en caso en el momento. Esa es la acción inmediata. Lo que va a solucionar el problema en el momento. Ahora, no toda conformidad tiene una acción inmediata. Cuando es un problema de procedimiento, por A o B, por si se da el caso, tú no vas a solucionar el procedimiento, no vas a plantear el procedimiento en el momento, ¿no? Eso será posteriormente, una parte de las acciones correctivas. Entonces, ahí hay ocasiones en que la no conformidad no tiene una acción inmediata. ¿Listo? Entonces, la acción inmediata elimina el efecto que ha sucedido en ese momento. El efecto de la no conformidad que ha sucedido en ese determinado tiempo. Paralelamente o después, se tiene que determinar la causa de la no conformidad.
¿por qué ha sucedido la no conformidad? ¿Por qué se ha dado la desviación? ¿O por qué ha sucedido el incidente o accidente en el área de trabajo? Para determinar la causa existen diferentes métodos o metodologías. Las más conocidas y las que particularmente yo uso son dos: diagrama de Ichikawa y los 5 porqués. Una empresa puede tomar en cuenta cualquiera de los dos, pero hay empresas que utilizan una combinación de ambas. ¿Qué nos dice la espina de pez? Nos hace evaluar en 6 factores, 5 o 6 factores, algunos lo evalúan, ¿no? Las 6 M's, ¿no? ¿Cuál es la primera M? Metodología, forma de trabajo. Otra M, mano de obra, personas. Otra M, maquinaria, ¿sí? Otra M, medio ambiente. Otra M, medición, seguimiento y medición, como dirían algunos. Y la otra, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces yo les dije 5 o 6, yo dije 5. ¿Ya? No me acuerdo cuál. En el 14 les dije, no sé si. Entonces, en base a cada una de estas M se analiza el porqué de la causa de la no conformidad. ¿Fue un problema de mano de obra? ¿No estuvieron capacitados o no tengo la persona indicada para realizar esta tarea y por eso se dio la no conformidad? No tengo una metodología clara de trabajo, no existe el procedimiento de trabajo seguro para trabajos en altura, no existe una metodología para identificar los peligros y los riesgos, ¿no? Entonces puede ser una causa de esta no conformidad. Si hablamos de maquinaria, ¿es la maquinaria necesaria para realizar la producción? ¿Cuento con los equipos necesarios para realizar las mediciones de sonido o material particulado para evitar posibles enfermedades ocupacionales? Si hablamos de medida o medición, ¿son los indicadores correctos los que estoy utilizando para establecer mi proceso? Entonces voy analizando cada uno. Y en cada uno de esos aspectos me voy preguntando por qué, hasta completarlo siempre. ¿Por qué sucedió la no conformidad? Imaginemos que sea un problema de que se identificaron el mismo problema, dos operarios en operaciones que no contaban con su DPPs. Primero, ¿por qué? ¿Por qué no tienen puestos sus equipos de protección personal? ¿Cuál podría ser la respuesta? Por comodidad, porque no quisieron, por un tema de comodidad de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué no usaron el EPP? ¿Por qué les genera esa incomodidad? Hace poco vi que una trabajadora en la planta, su casco le generaba sarpullido en toda la frente. Entonces quizás los materiales o el proveedor es el que está fallando, está dando un mal equipo, ¿no? Mala calidad. ¿Por qué se seleccionó a ese proveedor? Va el tercer por qué. Porque no se cuenta con un procedimiento que me diga qué tengo que hacer para realizar para tratar o para contratar ese proveedor. ¿Y por qué no existe el procedimiento? Porque no se establecieron los criterios para la selección del proveedor. ¿Y por qué no se tienen esos criterios? Porque las áreas involucradas o los que generan las órdenes de requerimiento no tienen claros los requisitos para la compra de esos materiales. Entonces ya ven viendo cómo por qué está encontrando la causa raíz. Entonces es un problema de personas. No está capacitado el personal para poder hacer sus propios requerimientos, porque en cada área de trabajo cada persona sabe qué necesita para realizar su trabajo, ¿no? Entonces ahí se identifica la causa. Entonces, una combinación de ambas metodologías puede ser muy provechosa para determinar la causa de la no conformidad. ¿Listo? Una vez que se determina la causa, yo propongo las acciones correctivas. Las acciones para evitar que esta no conformidad vuelva a suceder. Estas acciones correctivas se tienen que
realizar con un seguimiento continuo hasta que la causa sea eliminada. Por eso es que la acción correctiva va directamente a atacar la causa de la no conformidad. Y se realiza su seguimiento para ver el cumplimiento de las acciones implementadas y para verificar si las acciones que he implementado son eficaces. Las acciones correctivas eliminan la causa. La eficacia previene que la no conformidad vuelva a ocurrir. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes declaren una no conformidad, para cerrar esta no conformidad, tienen que asegurarse que tus acciones sean cumplidas al 100% y después, para verificar la eficacia, que debe ser otro apartado de su registro, tienen que decir que se realizó una nueva inspección en el área de trabajo, asegurándose que el 100% de los trabajadores usan su EPT. Esa es la eficacia. Que las acciones que yo he realizado ya no vuelva a suceder la no conformidad. Eso es eficacia. ¿Listo? Muchas personas, muchas empresas fallan al demostrar la eficacia. Siempre hay que tener en consideración ese punto que es muy importante en el momento de resolver una no conformidad. Dice, cuando ocurre un incidente o una no conformidad, la organización debe reaccionar de manera oportuna ante el incidente y la no conformidad y según sea aplicable, tomando acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad y hacer frente a las consecuencias. ¿No? Entonces tenemos que reaccionar en base a las acciones correctivas. Tenemos que proporcionar, tomar acciones correctivas necesarias para controlar esa no conformidad y corregirlas, verificar que se han implementado. Y hacer frente a las consecuencias. ¿Qué consecuencias le va a traer esa no conformidad al sistema de gestión? ¿Sí? Evaluar con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa de raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurrirá en otra parte mediante la investigación del incidente o revisión de la no conformidad. Investigar el incidente te da la causa de la no conformidad, en el cual también se pueden usar estos otros metodologías que se habían analizado, ¿no? Y la revisión de la no conformidad para asegurar que la eficacia no vuelva a ocurrir en la no conformidad. ¿Ya? Y la determinación si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades o si potencialmente podrían ocurrir. Ahora tenemos que tener en cuenta estos tres puntos. C. Revisar las evaluaciones existentes a los riesgos para la seguridad y otros riesgos según sea apropiado. Entonces tenemos que analizar cada riesgo existente en la organización para evaluar que no genere potenciales no conformidades o incidentes en la organización. Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas de acuerdo a la jerarquía de los controles y en la gestión del cambio. Entonces, para mitigar o prevenir que ocurran estos incidentes o no conformidades, tengo que tener en cuenta mi jerarquía de controles, ¿no? ¿Cuáles eran? Eliminar, sustituir, control de ingeniería, controles administrativos y evaluar los riesgos de la seguridad que se relacionan con los peligros nuevos o modificados antes de tomar acciones. O sea, tengo que prever todas las posibles acciones o actividades nuevas en la organización que puedan tener impacto a la gestión de seguridad y seguridad del trabajo de la organización. Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas, lo que nos pedía acá, ¿no? Revisar la eficacia de las acciones que he tomado y, si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de seguridad. En base a las acciones que yo estoy proponiendo, si impacta de manera fuerte a mi sistema de gestión, tengo que realizar los cambios necesarios. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes y las no conformidades encontradas. Entonces, estas acciones que yo me estoy proponiendo cuando identifique una no conformidad, identifique la causa, tienen que ser apropiadas a la no conformidad detectada. No me voy a poner acciones que no tienen nada que ver con la no conformidad, ¿verdad? La organización debe conservar información documentada como evidencia de
la naturaleza de los incidentes o las no conformidades o cualquier acción tomada posteriormente. En esta parte te dice que tiene que haber un registro. Este registro, lo que es lo más conocido, la SAC, solicitud de acción correctiva. ¿Sí? En esta solicitud de acción correctiva, que se usa para las no conformidades, se identifica la causa, las acciones, la acción correctora y la eficacia en caso se cierre la no conformidad. Un formato similar se podría implementar para el tema de los incidentes, para la investigación de incidentes. ¿Listo? Entonces, ya nos pide la norma guardar un registro, información documentada sobre este punto. Los resultados de cualquier acción o acción correctiva, incluyendo su eficacia. Entonces, como les comenté anteriormente, la eficacia tiene que estar declarada en el formato para verificar que tú has ido al área de trabajo nuevamente donde has identificado la desviación y que esta desviación no ha vuelto a ocurrir. Esa es la función de verificar tu eficacia. ¿Listo? La organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes y cuando existan a los representantes de los trabajadores o de las partes interesadas. O sea, esta solución de las acciones tengo que comunicarlo al área porque generalmente es el área que realiza estas acciones, ¿no? Yo como jefatura propongo las acciones, pero muchas veces el gestor o el que realiza esas acciones es el área usuario. Y 10.3, mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad. Entonces, mejora continua es el eje por el cual cualquier sistema de gestión trabaja. Si es que no hay mejora continua en la organización, no existe un sistema de gestión en la organización. Entonces, ¿para qué se realiza esta mejora continua? Para mejorar el desempeño. Cada vez mi sistema de gestión tiene que mejorar, tiene que evidenciarse esa mejora. ¿En base a qué? A proponer metas más retadoras en relación al periodo anterior. A identificar mejores controles operacionales para reducir el nivel de riesgo. ¿No? Promover una cultura que apoye el sistema de gestión de seguridad. Es lo más difícil en una organización. Crear una cultura de seguridad es muy difícil al momento de implementarlo. Porque los trabajadores ya están como los caballitos, sesgados a una forma de trabajo. No miran el horizonte, no miran el panorama completo. Y si trabajamos con personas que tienen edad avanzada, mucho peor. Muy difícil hacerlos de cambiar. Entonces con ellos se tiene que trabajar continuamente para cambiar su modo de trabajo, su modo de pensar y crear esta cultura. Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión. Involucrar al trabajador para proponer estas acciones. Porque ellos van a saber qué deben realizar o qué se puede hacer para reducir el nivel de riesgo o para eliminar la causa de la no conformidad. Comunicar los resultados pertinentes de mejora continua a sus trabajadores y cuando existan los representantes. El informe de evaluación de revisión por dirección es un informe general de mi desempeño. Podría comunicarse a ellos para ver qué tanto han cumplido en el periodo de tiempo, si es que cómo se han desempeñado sus labores para el cumplimiento del sistema de gestión. Y mantener y conservar información documentada con evidencia de la mejora continua. ¿Qué información documentada van a guardar para este requisito? Todo lo que hemos visto anteriormente. Cumplimiento del plan de dirección, cumplimiento de objetivos, establecimiento de metas retadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Son varios documentos que se pueden tener para demostrar el cumplimiento de la mejora continua. Con este requisito terminamos la norma, pero de manera rápida vamos a ver este pequeño taller. Son pequeños enunciados donde se va a identificar si existe conformidad o no conformidad y a qué requisito está ligado. ¿Listo? Somos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Ya, todos los grupos van a analizar cada uno de los puntos y van a decir si es una conformidad o no conformidad y a qué requisito está asociado. Tenemos 15 minutos para desarrollar esta actividad. ¿Ya? 10 minutos para hacerla y 5 minutos para debatirla. La vamos a hacer en el momento. ¿Ya?
Mejor por un tema de tiempo, porque nos va a dar. Vamos a ir leyéndolo por uno y vamos a seguir preguntando por uno. Vamos a ver la primera. Dice, durante la auditoría al área de SOMA, el auditor preguntó al supervisor de SOMA si se evaluaba el cumplimiento legal aplicable a sus operaciones, respondiendo lo siguiente. El cumplimiento legal lo verifica la consultora legal Legarrec SAC, por lo que los registros son conservados por ellos. Nosotros no custodiamos dichos registros. ¿Conformidad o no conformidad? La conformidad. ¿Todos estamos de acuerdo con conformidad? ¿A qué requisito? Este grupo 613. Este grupo 613.
753. 553. ¿Y el de A? 313. No, 613. 613. ¿Por qué han elegido 912? ¿Por qué 912? Porque el requisito 9 nos habla de evaluación del cumplimiento. El 613 era de determinación de los requisitos legales. No habla del cumplimiento. ¿Quién me dice qué dice 912? Evaluación del cumplimiento. Y dentro de eso nos habla de los requisitos legales. Y que estos tienen que guardar información documentada de su cumplimiento. Y aquí nos dice que ellos no guardan los registros. Que sí lo hacen, pero no lo guardan. Porque no tienen acceso a esa información. Entonces todos han estado recontra lejos. ¿Ya? Segundo. Juan Navarro, quien era el gerente general de la organización, recientemente incorporado a la organización, indicó durante la auditoría que la política de seguridad y salud en el trabajo de la organización fue declarada en el 2017 y que no vio la necesidad de actualizarla hasta la fecha. ¿Conformidad o no conformidad? ¿O falta información? ¿Por qué no conformidad? A ver, este grupo, ¿por qué no conformidad? Porque la certificación dura un año, cada año se tiene que actualizar lo que se emite. A ver, chicos, escuchen, por favor. Nuestra compañera nos dice que la certificación dura cada año y que cada año se tiene que revisar la política. Sí. ¿No? A ver, este grupo que dice no con gran ahínco. ¿Por qué? Falta la revisión y la aprobación. Pero si no habla nada de la aprobación, solo te dice que la ha revisado. Pero dice que está declarada, o sea que no la ha revisado. Ahí es lo que se ve que no la ha revisado. Porque están utilizando una versión antigua. Pero dice que sí la ha revisado, pero no vio la necesidad de actualizarlo, o sea, sí la revisó. A ver, ¿a qué requisito? 5 puntos. O sea, 5.2. Este punto. Este grupo. 5.3. Este grupo. 7.152. Este grupo. Y este grupo 5.2. Ya. ¿Y dónde va esa revisión de la política? En el 9.3. Ahí te dice que la política también tiene que ser revisada igual que los objetivos. En revisión por la dirección. Y eso lo hemos visto hoy día, o sea, no me estaba entendiendo. ¿No? En revisión por la dirección te indica que tiene que estar revisada la política. También podría ser en el 5.1. Liderazgo y compromiso. Porque ahí también te dice que la alta dirección tiene que establecer la política. Podría ser, pero más fuerte va al 9.3. ¿Ya? Tercera, en el área del taller mecánico se identificaron niveles de dióxido de carbono de 1.500 partes por millón, siendo los parámetros permitidos de 1.200 a 2.500. El área de control de calidad, quien controla los equipos de medición, mostró un certificado de calibración del analizador de dióxido de carbono, identificando que los rangos de calibración se encontraban entre los 800 y los 2.400 partes por millón de dióxido de carbono. ¿Conformidad o no conformidad? ¿A qué requisito? 9.1. 9.1. ¿Todo 9.1? Está bien. Ahorita vamos con el primer tema. ¿Ya? ¿Por qué? Que nos dice ahí que tenemos que tener información documentada de la calibración de los equipos de seguimiento y medición, y como les indiqué, esto tiene que estar dentro de los parámetros utilizados. ¿Sí?
4. Durante la auditoría, al jefe de planta se le consultó si conocía los riesgos y oportunidades derivados de sus actividades, respondiendo que sí lo habían capacitado al respecto, pero que no contaba con acceso a la matriz donde se encontraba la información. Asimismo, indicó que los riesgos y oportunidades se controlaban por medio del cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, mostrando el registro del cual no contaba con metas establecidas para el año en curso. No conformidad, conformidad. Requisito. 612. ¿Por qué 742? ¿Qué es 742? ¿Por qué? ¿Alguien más está de acuerdo con el 742? Ya. ¿Qué otro requisito? A ver. ¿Otro requisito? 621 por los objetivos, también nos dice. ¿El grupo de allá? 612. 62. 612. 612. 612. ¿Qué es 612? De la matriz hiper 6. De la matriz hiper. Matriz hiper. ¿Ya? 753. 753 acá. 753. ¿Qué es 753? Control documentada. Aquí. 612. El único grupo es el de ella. ¿Ya? Está bien. 621. Perdón. 621 por objetivos. Porque te dice que no contaba con metas. Y ahí dice que los objetivos tienen que ser medibles. ¿Ya? Y el otro requisito es el 742, porque no se le ha comunicado de manera correcta, no tiene acceso a sus riesgos y oportunidades. ¿Listo? Ya. 5. Mientras que el auditor se encontraba auditando el área de compras, se percató que el practicante contaba con un procedimiento con versión 3, mientras que el supervisor de compras mostró el mismo documento con versión 5. Asimismo, identificó que el formato para la selección de proveedores de monitoreos de ruido contaba con el código FT-AMB01, mientras que durante la auditoría de la área legal identificó el formato de cumplimiento legal con el mismo código. Hay una duplicidad de códigos de un formato y unas versiones distintas en el uso de este procedimiento. ¿Conformidad o no conformidad? ¿Qué requisito? Está fácil. 753. Control de la información documentada. ¿Sí? Ya. Y el último. Nos indica, durante la auditoría del área de operaciones, identificó la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, observando lo siguiente. Y nos da una pequeña tablita. Nos hizo una tarea, que es la verificación de stock de cemento en silo. Es un peligro, un riesgo, un nivel de riesgo que es alto y unos controles operacionales. Miren y me indican si es conformidad o no conformidad. A ver, estoy 10 segundos. Listo. Primer grupo, conformidad o no conformidad. No conformidad. Conformidad o no conformidad. No conformidad. Conformidad o no conformidad. ¿Ah? No conformidad. Conformidad o no conformidad. No conformidad. ¿Y allá? Conformidad. Nuestro grupo aquí dice conformidad. ¿Y allá atrás? No conformidad. No conformidad. No conformidad. Ya bueno, no les pregunto el requisito porque ustedes han hecho la conformidad.
¿A qué requisito? ¿A qué requisito? Ya. Es una no conformidad. ¿Por qué es no conformidad? Porque falta un control. Falta la eliminación. O sea, no han evaluado la eliminación. ¿Qué requisito? Por ende, 8.1.2. Jerarquía de control. ¿Ya? Aquí faltaba, yo les puse a propósito esa falta de ese control de operación. Listo, chicos, la idea de este curso era que ustedes interpreten la norma, conozcan la norma a grandes rasgos. Espero que les haya servido y que puedan implementar esta norma en las organizaciones donde ustedes puedan elaborar. Cualquier duda, consulta, mi correo giancarlo.aparicio Ese es mi correo. ¿Listo? Cualquier duda, consulta, se pueden comunicar conmigo mediante ese correo. Yo, en la medida que pueda, yo les voy a contestar las preguntas que ustedes tengan. Listo, chicos, espero que les haya servido. Muchas gracias.